Y les preguntaba si tenían alguna duda sobre el tema del polimorfismo. Inge, mi duda con respecto al polimorfismo es si, ¿para qué se utiliza el instead of? O sea, solo cuando vamos a hacer algún cálculo es. ¿Cuál bien? El instead of. No, ese es prácticamente para determinar cuál objeto es el actual. Por ejemplo, es bastante utilizado solo cuando hay varios niveles en la jerarquía. Digamos, tenemos en la de empleado, ahí está la superclase, luego van las subclases, que es el empleado asalariado por hora, por comisión, y empleado por comisión se convierte en superclase de empleado base más comisión. Entonces, cuando tenemos esos niveles de jerarquía, utilizamos el operador instancia para determinar cuál es el objeto actual. Por lo general, cuando hay solo un nivel en las subclases, cuando solo tenemos una superclase directa, entonces no es necesario utilizar este operador. Solamente cuando tenemos superclases directas e indirectas. Gracias, Lee. Bueno. Por ejemplo, en el de la jerarquía de empleados, lo utilizamos para determinar si el empleado actual era un empleado base más comisión. Si era así, pues se le calculaba el aumento del salario. Y en la de jerarquía figura, lo necesitamos para determinar si la figura actual era bidimensional o tridimensional. Y se invocaban los métodos de acuerdo al objeto actual. ¿Hay alguna duda más? Bueno, si no hay duda, vamos a continuar con otro tema. En las clases anteriores les mencionaba que íbamos a ver el uso de interfaces, que no es la interfaz gráfica de usuario. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta es otro tema, que es las interfaces en Java. Este tipo de interfaz especifica qué operaciones debe de permitir una jerarquía de herencia. Entonces, las interfaces en Java definen y estandarizan las formas en que pueden interactuar las cosas entre sí, ya sea las personas y los sistemas con los que interactuamos a diario. Por ejemplo, tenemos los radios. Durante la historia hemos pasado por la evolución de este aparato electrónico. Quizá algunos allá, tal vez el abuelo tenga un radio de, al menos no igual a este, pero similar, que utilizaba botones o perillas para poder localizar una emisora o darle volumen. Y así sucesivamente fue evolucionando el radio y fuimos cambiando de interfaz. Entonces, los controles en una radio sirven como interfaz, cada botoncito, cada tecla que tiene, sirve como una interfaz que interactúa el ser humano con él. Estos controles realizan ciertas acciones, o sea, ciertas tareas. Por ejemplo, quizá cuando ustedes quieran subir volumen o bajar volumen, pues dependiendo la interfaz que tenga, los controles que tenga el aparato, pues usted puede girar un botón, puede apretar una tecla, puede usar ahí un control remoto para poder hacerlo. Quizá también pueda dictarle una orden con su voz. Cualquier acción que usted realice, ya sea girando el botón, apretando una tecla o dándole una orden con su voz, usted consigue o logra el objetivo que usted quiere, ya sea cambiar de emisora, cambiar de AM a FM, encontrar una emisora también o bajar o subir volumen. Con cualquiera de estas acciones, de estos controles, usted lo realiza. Entonces aquí no importa cuál sea la interfaz, pues siempre el objetivo está
que es realizar determinada acción y no importa con cuál de ellos usted utilice, usted logra, digamos, subir el volumen o encontrar su emisora preferida. Entonces, las interfaces especifican las operaciones que se pueden realizar, digamos que puede realizar la radio y que el usuario puede ejecutar, pero no especifica cómo debe de realizar esas operaciones. De manera similar con los autos, hay mecánicos automáticos, hay diferentes formas en que usted pueda realizar cambios, digamos, que usted aumente su velocidad, que la minore, de que vaya un poco despacio, de ahí dependiendo del tipo de automóvil, así es la interfaz que tiene, pero o sea, con cualquiera de ellas usted logra el objetivo. Los objetos de software también se comunican a través de interfaces. En la programación se comunican a través de interfaces. Una interfaz de Java describe un conjunto de métodos que pueden llamarse sobre un objeto para indicar al objeto que realice cierta tarea o que devuelva una información. Pues estos métodos nosotros los declaramos en una interfaz. Una interfaz es un archivo público, así como las clases, pero no empieza public class, sino que empieza con public interfaz. Entonces ahí cambiamos la palabrita del archivo, de la declaración del archivo. Te vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a hacer calculando, digamos, el salario de los empleados y también calculando el total que se va a pagar en una factura. Las interfaces, por lo general, se utilizan cuando clases que no están relacionadas comparten métodos. Porque, ¿qué tiene que ver una factura con un empleado? O sea, no están relacionados. Pero sí se puede calcular un monto que se va a pagar, el monto que se va a pagar por la factura, y también el empleado hay que calcular un monto de su sueldo. Entonces pueden compartir ese método. Entonces vamos a ir creando el ejemplo y vamos a ir explicándolo. Te vamos a abrir la aplicación. Vamos a crear de un solo el paquete porque vamos a utilizar las clases de la jerarquía empleado. Vamos a crear el paquete. Interfaz por pagar. Seleccionamos el paquete y dentro del paquete vamos a ir creando los archivos. Ahora sí vamos a crear la interfaz. Seleccionamos interfaz y la vamos a llamar por pagar. Aquí ya tenemos declarada la interfaz, como les dije. Cambiamos la palabra class por la palabra interfaz. Las interfaces solo pueden contener métodos abstractos y constantes. Solamente esas dos cosas. Si usted ya quiere implementar un método que realice una tarea, le va a generar error. Solo puede contener métodos abstractos y constantes. A diferencia de las clases, en la interfaz solo puede contener miembros públicos.
O sea, todo lo que usted declare dentro de la interfaz va a ser público. Aquí no se permiten miembros privados. Una de las características en una interfaz, todos los miembros que usted declare van a ser públicos. Y no se pueden especificar detalles de implementación. Por ejemplo, usted declara un método, tiene que ser abstracto. No puede definir instrucciones como les mencioné hace poco. Entonces, todos los métodos que se declaran en la interfaz son públicos y son abstractos. Por ejemplo, usted aquí en la interfaz no necesita, cuando declara un método, no necesita decir que es público y no necesita decir que es abstracto. O sea, no es necesario porque con que usted lo declare en la interfaz ya está diciendo que ese método es público y es abstracto. Entonces, no necesita definir el método en el encabezado. Necesita definirlo en el encabezado. En el encabezado del método. Porque todos los métodos que declaramos en la interfaz son públicos y son abstractos. Entonces solamente definimos el tipo de dato que es el método y el nombre. Y si lleva un parámetro, pues también lo definimos. Entonces diríamos que todos los campos que nosotros declaramos en las interfaces son públicas, son estáticos y son finales. Los métodos son públicos y abstractos y los campos o constantes son públicas, son estáticas y son finales. Entonces tampoco necesita definir que un campo es público, es estático y final porque ya lo es. Entonces aquí vamos a definir un método. Esta interfaz solo tiene un método que es de tipo double y lo vamos a llamar monto por pagar. No lleva parámetros. Como les dije, no necesitamos decir que es público y es abstracto, porque ya lo tenemos en la interfaz y por el hecho de estar declarado en la interfaz ya es público y es abstracto. No podemos definir instrucciones, así que terminamos con punto y coma el método abstracto. Ahí lo tenemos. Las interfaces en el diagrama lo identificamos con la palabra clave interfaz y definimos el nombre por pagar. Luego en la jerarquía le siguen las clases que implementan en una interfaz. Cuando nosotros tenemos una interfaz, decimos que la clase implementa a la interfaz. En este ejemplo, factura implementa la interfaz por pagar. Empleado implementa la interfaz por pagar. Y empleado asalariado extiende de empleado. Pueden observar aquí empleado está en cursiva, indica que es una clase abstracta. Aquí así identificamos los diagramas de una jerarquía que implementa una interfaz. Siempre en el mismo paquete vamos a crear la clase factura.
clase factura. Es una clase que implementa o realiza la interfaz por pagar. Entonces decimos implement por pagar. Esta clase espera que usted implemente el método o los métodos que tiene la interfaz. En este caso solo es un método el que tiene. Entonces eso está esperando por el momento. Por eso le está marcando el error. Entonces vamos a declarar los atributos de la clase factura. Vamos a decir que tiene un código. Tiene una descripción. Tiene una cantidad. Tiene un precio. Generamos el constructor. Seleccionamos todos los atributos. Generamos los métodos getter y setter. Seleccionamos todos los atributos. Ahora vamos a implementar el método toString. Como es de la superclase Object, no tiene ningún valor para imprimir. Lo podemos eliminar. Vamos a imprimir factura. El código. Obtenemos ese valor. Imprimimos la descripción. Usamos el método de descripción. Ahora imprimimos la cantidad. Invocamos el método de cantidad. Y el precio. Imprimimos a qué se refiere el dato. ¿Qué precio? Esta es la tarea de el método toString. Ahora vamos a implementar el método monto a pagar de la interfaz.
Aquí tenemos la interfaz por pagar y tenemos el método que tiene. Lo seleccionamos. La tarea del método monto por pagar en factura es retornar el cálculo de cantidad por precio. Entonces invocamos los métodos donde obtenemos ese valor. Cantidad por get precio. Pero tenemos la tarea que va a realizar el método monto por pagar. Si observan, ya se nos quitó la señalización de error, pero ya implementamos el método de la interfaz. Entonces ahora nos vamos, buscamos la clase empleado, la copiamos y la pegamos en el paquete interfaz por pagar. Damos OK. Y aquí ya la tenemos en el paquete. Vamos a modificar. Empleado seguirá siendo una clase abstracta porque no va a implementar el método que tiene la interfaz. Cuando una clase no implementa con un método que no implemente de la interfaz, esta tiene que ser declarada como abstracta. En este ejemplo solo tenemos un método, entonces ese método no lo vamos a implementar en empleado, por lo tanto seguirá siendo la clase abstracta. Vamos a decir que implementa la interfaz por pagar. Si en la interfaz por pagar tuviéramos 3 métodos y empleado implementara 2, entonces igual la tendríamos que declarar como abstracta porque no implementaría un método. Lo vamos a eliminar, eliminemos esta línea. Entonces aquí vamos a definir el método doble monto por pagar de la interfaz por pagar no se implementa. Por lo que la clase es declarada como abstracta. Entonces aquí ya tenemos modificada la clase de empleado. Vamos con empleado asalariado, vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar la clase, empleado asalariado. La copiamos y la pegamos en la interfaz por pagar. Damos OK. Empleado asalariado no tenemos que decir que implementa la interfaz porque lo hereda. Entonces, extiende de empleado. En empleado ya declaramos que implementa la interfaz por pagar. Otro detalle es que en las interfaces se permite que una clase implemente 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, interfaces.
Mientras que no se permite que una clase herede de varias superclases. Esto no se permite, pero sí puede implementar varias interfaces. Cuando implementa más de una clase, entonces separamos con coma, escribimos coma, el nombre de la interfaz, coma, el nombre de interfaz. Ahí lo vamos separando. Entonces nos vamos a empleado asalariado, nos vamos al método, igual lo eliminamos o lo modifican y vamos a implementar el método de la interfaz monto por pagar. Igual la tarea es retornar el salario semanal, lo que hacía el método ingreso. Vamos a modificar otra de las clases. El empleado por comisión. Entonces lo copiamos y pegamos. Igual extiende de empleado, no necesitamos decir que implementa la interfaz porque ya está heredado. Entonces aquí sería monto por pagar. Igual la tarea es retornar el producto de tarifa a comisión por venta bruta. La tarea que hacía el método ingreso. Luego ustedes agregan las demás clases de la jerarquía. Igual modifican el método, es lo que tienen que modificar, el nombre del método. Entonces vamos a crear la clase para probar la funcionalidad de jerarquía. Principal por pagar o como ustedes gusten llamar. Declaramos el método main. El arreglo que creamos es de tipo por pagar. Bueno, la interfaz está en la cima de la jerarquía, está primero que las... En este caso hay una superclase directa para los empleados y factura no tiene superclase, solo implementa la interfaz. Entonces, quien está en la cima es de la jerarquía, es la interfaz, por lo tanto, el objeto de tipo arreglo que se crea es de tipo de la interfaz. Sería por pagar, vamos a llamar por pagar, igual new por pagar. Vamos a ir que sea de longitud 2, luego ustedes modifican agregándole más longitud. Vamos a ir por pagar, elemento 0, igual a new, vamos a hacer de factura. De factura espera recibir un código. Ese sea el código, espera recibir una descripción. Harina La Rosa. Espera recibir una cantidad. Vamos a ir que sean 20 libras, no es entero, no es necesario.
que vaya entre comillas. Y espera recibir un precio. Vamos a ir que el precio sea de 8.95. Vamos a crear el índice 1. Igual a new, vamos a ir empleado asalariado. Espera recibir un nombre. Espera recibir el número de identidad. Y espera recibir el salario semanal. Vamos que gana 795. Ahí tenemos para el ejemplo creado dos elementos de la regla. Vamos a crear con el for each. Igual es por pagar. Vamos a llamar por pagar actual. Y el nombre de la regla es por pagar. Vamos a invocar el método toString. Es por pagar actual, que es el que vamos a utilizar para invocar el método. Método toString. Ahora invocamos el método monto a pagar. Utilizamos el método con formato. Para definir los decimales que se van a mostrar. Sería total a pagar. Lempiras. Porcentaje, separador de miles, .2F. Damos salto de línea. Invocamos el método monto a pagar. Y aquí vamos a ver el nombre del tipo que corresponde a cada objeto. X menor a por pagar .len. X más. Imprimimos system.out.
punto punto print ln del objeto X es obtenemos el nombre de la clase. Es por pagar X. El argumento es punto getClass punto getName. Pues con eso obtenemos el nombre del tipo de cada objeto que pertenece a la red. Entonces vamos a compilar. Esperamos. Y aquí tenemos factura que implementa el método monto por pagar. Tenemos el código, la descripción, la cantidad y el precio. Y aquí está la tarea del método total a pagar. Luego tenemos al empleado, Juan Castro, con el número de identidad, el salario semanal y la tarea del método monto por pagar. Y ahí tenemos el resultado. Y tenemos el último ciclo for, el objeto 0 es una factura, el objeto 1 es un empleado asalariado. Cuando hay paquetes, entonces antes de la clase nos imprime el paquete en el cual está la clase. Esto es normal. Cuando tenemos paquetes, primero el paquete y luego el nombre de la clase. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la interfaz por pagar, que las clases facturas y empleados que no están relacionados comparten el método monto por pagar. Ustedes completan la jerarquía, copian las clases que faltan y luego modifican la prueba. ¿Alguna duda? Tenemos un par de minutos. ¿Dudas, jóvenes? Y lo nuevo es la interfaz. Las interfaces, recuerden, solo podemos declarar métodos abstractos y constantes. Y se dice que la clase implementa a la interfaz. ¿Alguna duda? Hay 2 minutos para poder atenderlo. Lick, en empleado por comisión y en empleado asalariado es donde nosotros le vamos a decir que implemente la interfaz, ¿verdad? ¿O no? No. Si recuerdan, el empleado asalariado, empleado por comisión, empleado por hora, extienden de empleado en la jerarquía. Entonces, usted no necesita decir que empleado asalariado extiende de empleado y que implementa por pagar. Esto no lo necesita porque empleado ya lo hace. Y empleado asalariado, empleado por comisión, empleado base más comisión, el empleado por hora, heredan directa e indirectamente de empleado, entonces ya se dice, por eso ya dice que implementan por pagar. Si extiende de empleado, entonces ya implementan la interfaz.
Entonces aquí solo es necesario decir que factura implementa la interfaz por pagar y que empleado implementa la interfaz por pagar. El resto de las clases heredan de empleado, entonces no necesitan que declaremos que implementa a la interfaz por pagar. María, ¿me comprendió? Sí, sí, Sí. Bueno. sí. O sea, todas las videoconferencias que tenemos son subidas a la plataforma. ¿Alguna duda más? El material va a estar subido, jóvenes. Creo que de ustedes depende bastante en las clases virtuales. No esperen que los tutores se conecten seguido con ustedes. Digamos, al menos yo saqué la maestría de forma virtual y en 2 años solo tuve una videollamada con el tutor y fue con lo de la tesis. Entonces imagínense en 2 años una videollamada, un contacto así visual. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que de ustedes depende la mayoría de la atención que le den a la clase, al menos con los materiales que se suben, son visualizados por un porcentaje de alumnos, no por la totalidad. Entonces ahí se ve el interés que usted le está prestando a la clase. Hay cosas que en los videos está, porque en los videos es prácticamente la clase, ahí se explican, y si usted no mira esos materiales, entonces se les va a ver dificultad al momento de evaluarse y al momento de más adelante en la